Hay momentos en la vida que no avisan, no llegan con señales, no mandan advertencias, no tocan la puerta antes de entrar. Simplemente ocurren, y en un instante de apenas 30 segundos, todo lo que creías que eras, todo lo que pensabas que tenías, todo lo que estabas seguro de merecer, se convierte en escombros fríos a tus pies. La noche antes de mi boda, escuché la voz de la mujer que amaba reírse de mí, con una crueldad tan calculada, tan limpia, tan ensayada, que todavía hoy me cuesta creer que esa voz fuera la misma que me decía que me quería. Y lo que escuché en esos 11 minutos fue suficiente para que el hombre que yo era, durante 52 años, dejara de existir para siempre. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Era el 12 de octubre de 2023, un jueves. Al día siguiente me casaría. Lo recuerdo con una precisión que todavía me incomoda, porque la memoria, cuando registra algo que te fractura por dentro, no deja escapar ningún detalle. Recuerdo el olor a café frío que había dejado sobre la mesa desde las 7 de la tarde. Recuerdo el sonido del tráfico de Valencia, llegando desde lejos, a través de la ventana entreabierta del dormitorio. Recuerdo que Amparo llevaba más de 2 horas en el cuarto de baño, preparando lo que ella llamaba el ritual de la noche anterior. Y que yo, sentado en el borde de la cama con el botón superior de la camisa todavía sin abrochar, me sentía de esa manera extraña en que se siente un hombre cuando sabe que su vida está a punto de cambiar. No sabía cuánta razón tenía. Me llamo Leandro Soriano Garrido. Tengo 52 años, aunque aquella noche me sentía más cerca de los 30 que de los 60, algo que ahora me parece una ironía brutal. Llevo toda mi vida adulta en Valencia, construyendo desde cero una empresa inmobiliaria pequeña pero sólida, Soriano y Asociados, fundada con 28 años, con un capital inicial de 12.000 euros prestados por mi padre, que murió sin llegar a ver su nombre en la fachada de una oficina en el barrio de Ruzafa. No heredé dinero, ni contactos, ni apellidos con peso. Heredé una ética de trabajo que durante 3 décadas me dio más de lo que cualquier herencia hubiera podido darme, y que también, lo reconozco hoy con más honestidad de la que me gustaría, me quitó cosas que nunca recuperé del todo. Tiempo, presencia, la capacidad de estar en un lugar sin estar pensando en otro. No me casé antes, no por falta de oportunidades, sino porque nunca tuve el espacio interior para darle a alguien lo que merece recibir. A los 48 años, seguía solo, con una empresa bien posicionada, un piso de 140 metros cuadrados frente al jardín del Turia y una agenda que nunca tenía un hueco para nada que no fuera un contrato o una reunión. Era ordenado, predecible, eficiente y completamente invisible para mí mismo. Eso, aunque entonces no lo supiera, era exactamente el perfil que alguien como Amparo Tejada Linares necesitaba encontrar. Amparo entró en mi vida en marzo de 2021, en una jornada del sector inmobiliario celebrada en el Palau de les Arts. 44 años, mirada oscura y directa, una manera de escuchar que hacía sentir que lo que uno decía tenía peso. Me preguntó por el mercado de suelo industrial en la periferia de Valencia con una precisión que me sorprendió, y al final de la noche teníamos intercambiados los teléfonos y una conversación pendiente que, según ella, merecía más que un cóctel de pie. Fui a esa conversación, y a la siguiente, y a todas las que vinieron después. Durante los primeros meses me convencí de que era demasiado bueno para ser verdad, y seguí esperando el momento en que algo se rompiera, en que apareciera la grieta que siempre aparece. Nunca llegó, o eso creí. Amparo era atenta sin ser insistente, independiente sin ser distante, y tenía una forma de decir las cosas difíciles con una suavidad que yo interpretaba como madurez emocional. Hoy sé que lo que yo llamaba suavidad era otra cosa. Era control. Era la paciencia de alguien que sabe que no debe apresurarse porque el objetivo vale la espera. Fue ella quien propuso el matrimonio, no yo. Un martes de abril de 2022, en un restaurante del barrio del Carmen, con una copa de vino blanco en la mano
y una sonrisa que yo guardé durante meses como si fuera un objeto de valor, Amparo me miró y dijo: «Leandro, tú eres el único hombre con el que he sentido que tengo los pies en el suelo. Quiero casarme contigo». Me quedé sin palabras durante varios segundos. Y recuerdo que pensé, en ese momento honesto y ridículo a la vez, que merecía esto. Que después de 30 años construyendo algo para nadie en particular, por fin había alguien que veía lo que valía. Me equivoqué de una manera que hoy, con todo resuelto y todo documentado, todavía me cuesta procesar en su totalidad. Fijamos la boda para octubre de 2023. 19 meses de preparación, de trámites civiles, de firmas. Abrimos una cuenta conjunta en el Banco Sabadell con un fondo inicial aportado íntegramente por mí. 92.000 euros destinados a los gastos de la celebración, el viaje de novios y el inicio de lo que yo llamaba, sin ningún pudor, una vida nueva. Firmé también una procuración que le daba acceso a gestiones administrativas relacionadas con esa cuenta. Lo hice sin dudar ni un segundo, porque así confía un hombre que nunca ha tenido razones concretas para no hacerlo. Y entonces llegó aquella noche. Eran las 22:40 del 12 de octubre de 2023 cuando entré al dormitorio y vi el teléfono de Amparo en la mesilla, con la pantalla encendida y el cable de carga sin conectar. Ella tenía sus cosas siempre organizadas con una precisión casi metódica, y dejar el teléfono sin cargar la noche anterior a la boda no encajaba con quien ella era. Lo cogí con la única intención de conectarlo al cargador. La pantalla se iluminó con una notificación de una aplicación de mensajes. El nombre que aparecía era Borja, un nombre que Amparo nunca había mencionado en 2 años y medio de relación. Me quedé inmóvil durante lo que debieron de ser 15 o 20 segundos, con el teléfono en la mano y el pulgar a centímetros de esa notificación. Podría haber dejado el teléfono sobre la mesilla y haberme ido a la cocina. Podría haber decidido que no era asunto mío. Pero una tensión pequeña y fría en el centro del pecho, que no supe identificar en ese momento, me hizo quedarme donde estaba. Abrí la aplicación y encontré un audio grabado aquella misma semana, 11 minutos y 43 segundos. Presioné play. La primera voz que escuché fue la de ella. No era la voz que conocía, o quizás sí era esa voz, pero sin el filtro que yo le había puesto encima durante 2 años y medio sin darme cuenta. Era Amparo, sin duda, pero había algo distinto en la cadencia, en la manera en que pronunciaba las palabras, como si hablar con ese hombre le devolviera algo que conmigo nunca terminaría de tener. «Ya está todo listo», dijo. «Mañana firmo y pasado tomamos el vuelo». Hubo una pausa de 3 o 4 segundos. Después una voz masculina que no reconocí respondió con una familiaridad que me golpeó en el centro del pecho antes incluso de entender lo que decía. «¿Y si sospecha algo?» «¿Leandro?» se rió. Una risa corta, casi distraída, como quien descarta una pregunta sin ninguna importancia. «Ese pobre hombre cree que seré suya. Lleva 2 años creyendo exactamente lo que yo quería que creyera. No va a sospechar nada porque no tiene ninguna razón para hacerlo». Me quedé sin aire, no de una manera dramática, no como en las películas, donde el protagonista cae contra la pared o se lleva la mano al pecho. Me quedé sin aire de la manera en que ocurre cuando algo te golpea en un lugar que no sabías que tenías. Un silencio repentino en los pulmones. Una fracción de segundo en que el cuerpo decide no moverse mientras el cerebro procesa lo que acaba de recibir. Seguí escuchando. La cuenta tiene 92.000. Con lo que llevo movido antes, entre las tarjetas y los pagos adelantados, nos acercamos a los 110.000 en total, continuó ella. Su voz era metódica, casi administrativa, como si estuviera leyendo un balance en voz alta. Los billetes ya están confirmados. Valencia a Buenos Aires, con escala en Madrid, salida a las 10:15 de la mañana. ¿Y los billetes los tiene él a su nombre?, preguntó Borja. Pagados con su tarjeta la semana pasada, 1.840 euros. Ni los ha revisado todavía. Nunca revisa los extractos con detalle, lo sé desde el primer mes. El segundo golpe fue diferente al primero. El primero había sido el choque, el impacto bruto de entender que todo era mentira.
El segundo fue algo más frío, más quieto, más difícil de nombrar, la constatación de que había sido estudiado, analizado, que alguien había observado mis hábitos, mis rutinas, mis descuidos, y los había catalogado como herramientas útiles para usarlas en el momento exacto. Nunca revisa los extractos con detalle. Era cierto, nunca lo hacía. Confiaba en mis cuentas, porque durante 30 años nadie había tenido razón para tocarlas, y Amparo lo sabía desde el primer mes. Lo había aprendido, lo había archivado y lo había guardado como si fuera una llave que algún día necesitaría usar. La voz de Borja volvió a sonar con algo parecido a la urgencia. ¿Estás segura de que no va a haber complicaciones con la procuración? La firmó en agosto sin pestañear. Tiene acceso a la cuenta conjunta desde el primer día. Mañana, en cuanto salgamos del registro civil, gestiono la transferencia. Para cuando él entienda lo que ha pasado, ya estaremos en el aire. Aparté el teléfono un momento y miré la pared frente a mí. La misma pared que había visto cada mañana durante los últimos 4 meses, desde que Amparo había empezado a quedarse a dormir con más frecuencia. Había una grieta fina en el ángulo superior izquierdo que siempre había pensado en reparar y nunca había llegado a hacer. La miré durante varios segundos como si fuera el único punto fijo en un cuarto que había comenzado a girar muy despacio. Volví a poner el audio. Durante los minutos siguientes, mientras los escuchaba hablar sobre hoteles en Buenos Aires, sobre el barrio donde pensaban instalarse, sobre los documentos que ya habían preparado para abrir allí una cuenta nueva, algo en mi mente empezó a hacer un trabajo completamente diferente al del dolor. Empezó a ordenar. Fui hacia atrás. No porque quisiera, sino porque la mente, cuando recibe una traición de esta magnitud, necesita revisar el archivo completo para encontrar en qué momento entró el error. Y los errores estaban ahí, perfectamente visibles ahora que tenía el marco correcto para interpretarlos. El viaje a Sevilla que canceló en febrero con una excusa imprecisa sobre una reunión de trabajo que nunca llegó a detallarme. Yo no pregunté. Nunca preguntaba, porque confiar sin exigir explicaciones era en mi cabeza una forma de respeto hacia alguien a quien quieres. La llamada que cortó rápidamente una tarde de julio cuando entré al salón sin hacer ruido y que justificó como un número desconocido insistente. Yo asentí y no le di más vueltas, porque si no tengo una razón concreta para dudar, no dudo. Nunca lo he hecho. El momento en que una noche de septiembre, mientras cenábamos, me preguntó de manera aparentemente casual cuánto capital líquido tenía fuera de la empresa. Yo, con la guardia completamente abajo, le di una cifra aproximada, mientras pensaba que era exactamente la clase de pregunta que hace alguien que empieza a imaginar una vida en común. Cada uno de esos momentos, por separado, no significaba nada. Juntos, iluminados por esa voz en el audio, formaban un mapa. Un mapa que ella había trazado con paciencia durante meses y que yo había ignorado, porque no estaba mirando en esa dirección, porque nunca imaginé que necesitaría hacerlo. En el audio, Amparo hablaba ahora en un tono más bajo, más íntimo. Le decía a Borja que lo quería, que todo lo que había hecho había sido por los dos, que en cuanto cruzaran el Atlántico, todo lo anterior quedaría atrás, que yo quedaría atrás. Es a ti a quien amo, dijo. Siempre lo fue. Cerré la aplicación. No porque no pudiera seguir escuchando, sino porque ya tenía suficiente. Más que suficiente. Tenía 11 minutos y 43 segundos de audio. Una voz perfectamente identificable. Nombres, cifras exactas, fechas y un plan detallado grabado por ellos mismos con una confianza que en ese momento me resultaba casi incomprensible. Era como si nunca hubieran contemplado la posibilidad de ser descubiertos. Como si yo fuera tan predecible, tan inofensivo, tan transparente, que la probabilidad de que encontrara ese archivo era literalmente cero en sus cálculos. Eso, más que cualquier otra cosa que escuché aquella noche, fue lo que terminó de convertir el dolor en algo completamente diferente. Dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado, con el cable conectado, la pantalla apagada y la aplicación cerrada. Salí del dormitorio sin hacer ruido.
Caminé hasta la cocina, puse la cafetera aunque eran casi las 11 de la noche y me senté a la mesa con las manos extendidas sobre la madera fría. Desde el cuarto de baño llegaba el sonido del agua corriendo. Amparo seguía con su ritual de la noche anterior. Tenía menos de 12 horas para decidir exactamente qué hacer con todo lo que acababa de escuchar. Y por primera vez en muchos años, sentí con absoluta claridad que el mismo cerebro que me había servido para levantar una empresa desde cero, para leer contratos complicados y anticipar problemas antes de que se volvieran crisis, tenía ahora delante el desafío más importante al que se había enfrentado en toda su vida. No iba a desperdiciarlo. El café que preparé aquella noche, nunca llegué a beberlo. Estuvo ahí, sobre la mesa, enfriándose por segunda vez en el mismo día, mientras yo miraba la superficie de la madera con la concentración de alguien que no está mirando nada en realidad. Podía escuchar el agua del baño todavía corriendo, el sonido amortiguado de Amparo moviéndose detrás de la pared, completamente ajena a lo que acababa de ocurrir a 4 metros de distancia. Había algo casi irreal en ese contraste. Ella preparándose para la boda, yo sentado en la cocina con el suelo moviéndose bajo mis pies de una manera que nadie más hubiera podido notar. Me levanté sin saber muy bien a dónde iba y terminé en la terraza. Valencia de noche tiene un sonido particular que con los años uno deja de escuchar porque se convierte en parte del fondo de la vida. Aquella noche lo escuché de nuevo, como si fuera la primera vez. El tráfico lejano de la ronda, algún grupo de gente caminando por la acera de abajo, con esa energía de jueves por la noche que tienen las ciudades cuando el fin de semana ya se puede oler. El viento moviéndose entre los edificios con una frialdad seca que en octubre en Valencia todavía sorprende. Me apoyé en la barandilla con los 2 antebrazos y me quedé así, mirando hacia la línea de árboles del jardín del Turia, iluminados desde abajo. Estuve tentado, durante unos minutos, de convencerme de que había interpretado mal algo, de que el audio era antiguo o sacado de contexto, o parte de una conversación que yo no había entendido correctamente. La mente busca esas salidas cuando lo que tiene delante es demasiado costoso de aceptar. Pero el problema era que el audio no tenía ninguna ambigüedad posible. Las cifras eran exactas, las fechas coincidían, los nombres eran los correctos. No había ningún ángulo desde el que aquella conversación pudiera significar otra cosa. Entonces, dejé de buscar salidas y empecé a pensar de otra manera. Fui metódico, porque es lo único que sé ser cuando la situación se complica. Lo aprendí a los 28 años, cuando tuve que cerrar una operación inmobiliaria con fondos insuficientes y 2 proveedores que amenazaban con romper el contrato el mismo día. En ese tipo de momentos, la cabeza tiene que elegir entre derrumbarse o ponerse a trabajar. Y la mía lleva décadas eligiendo lo segundo. Hice el recuento. En la cuenta conjunta del Banco Sabadell había 92.000 euros que yo había ingresado íntegramente. Amparo no había aportado ni un solo euro a ese fondo, algo que en su momento interpreté como una asimetría normal, dado que yo ganaba considerablemente más que ella, y que ahora entendía con una claridad diferente. Además de esa cuenta, había firmado en agosto una procuración que le daba capacidad para gestionar ciertas operaciones administrativas vinculadas a esa misma cuenta. Una procuración que yo había firmado sin consultar a nadie, sin pedir revisión jurídica, con la misma confianza ciega con la que había firmado muchas otras cosas en mi vida. Y luego estaban los 1.840 euros de los billetes, cargados a mi tarjeta de crédito sin que yo lo supiera, para un vuelo a Buenos Aires que saldría a las 10:15 de la mañana siguiente al día de la boda. El frío de la barandilla se me estaba metiendo en los antebrazos, pero no me moví. Pensé en Conrado. Conrado Ibáñez Prats llevaba 15 años siendo mi abogado, pero antes de eso, llevaba 20 siendo la persona con más criterio que yo conocía. Tenía 58 años, una manera de hablar que eliminaba todo lo accesorio antes de llegar al punto, y una experiencia en derecho civil y mercantil que yo había visto resolver situaciones que parecían irresolubles. Era el único hombre al que llamaría a las 3 de la madrugada, sabiendo que cogería el teléfono y que no me pediría que esperara hasta el día siguiente.
Entré al dormitorio en silencio. Amparo ya estaba en la cama, dormida o fingiendo estarlo, con la lámpara de su lado apagada. Cogí mi teléfono de la mesilla con cuidado, salí al pasillo y cerré la puerta con la delicadeza de quien no quiere despertar a nadie, aunque por razones completamente distintas a las que hubiera tenido unas horas antes. Marcé el número de Conrado desde el salón, sentado en el sillón junto a la ventana, con la ciudad oscura detrás del cristal. Descolgó al tercer tono. Leandro. No había sorpresa en su voz, solo ese tono neutro y alerta de alguien que, cuando recibe una llamada a esas horas, ya sabe que no es para hablar de cosas sencillas. Son las 3:45. Lo sé, necesito hablar contigo ahora. Hubo una pausa breve, el sonido de alguien incorporándose en una cama, quizás encendiendo una lamparita. Habla. Le expliqué todo en menos de 10 minutos. No me temblé la voz, lo cual me sorprendió en aquel momento, aunque ahora lo entiendo mejor. La rabia, cuando alcanza cierta temperatura, produce una especie de calma técnica que desde fuera puede parecer frialdad. Le describí el audio, le repetí las cifras que había escuchado, le expliqué la procuración, los billetes cargados a mi tarjeta, el vuelo previsto para el día siguiente a la boda. Conrado escuchó sin interrumpir hasta que terminé. ¿Tienes acceso al teléfono ahora mismo?, preguntó. No, está en el dormitorio. Bien, no lo toques, no lo muevas, no lo copies, no hagas capturas de pantalla desde ese teléfono. Todo lo que necesitamos tiene que obtenerse de una manera que sea admisible. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Lo entendí perfectamente. Conrado no estaba pensando en lo que yo había escuchado. Estaba pensando en lo que podría demostrarse. Lo que me describes es una operación de fraude documentada con la propia voz de los implicados, continuó. Si ese audio existe y podemos acceder a él de manera legítima, tienes un caso sólido. Pero lo primero no es el audio. Lo primero es proteger el dinero que todavía está en esa cuenta. Mañana a las 8 llamo al director de la oficina del Sabadell. Tengo relación directa con él desde hace años. Antes de que abra la sucursal, ya tendrá instrucciones de bloquear cualquier movimiento externo. La boda es a las 12. Lo sé, tenemos tiempo suficiente si empezamos ahora. Hizo una pausa. Leandro, escúchame. Sé que estás procesando mucho en este momento, pero necesito que esta noche no hagas ni digas nada que pueda alertarla. Nada. Ninguna pregunta, ningún cambio de actitud, ninguna mirada diferente. ¿Puedes hacer eso? Miré hacia el pasillo oscuro que llevaba al dormitorio. Sí, dije. Y era verdad. Entonces, intenta descansar algo. A las 8 tienes noticias mías. Colgué y me quedé en el sillón durante un buen rato, con el teléfono en la mano, y la ciudad de Valencia apagándose despacio al otro lado del cristal. En algún momento me recosté sin quitarme la ropa y cerré los ojos, no porque esperara dormir, sino porque necesitaba que mi cuerpo guardara alguna energía para lo que venía en pocas horas. La boda era al día siguiente. Y por primera vez desde que había abierto aquel audio, dejé de sentirme como la víctima de esa historia. Desperté antes de que sonara ninguna alarma. No había dormido más de 2 horas seguidas, pero el cuerpo a veces tiene su propia lógica, y el mío había decidido que no podía permitirse el lujo de estar agotado aquella mañana. Eran las 7:15 del 13 de octubre de 2023, cuando abrí los ojos en el sillón del salón, con la ropa del día anterior encima y la ciudad empezando a aclararse al otro lado del cristal. El cielo sobre Valencia tenía ese tono gris lavado de las mañanas de otoño, que todavía no se han decidido a ser del todo diurnas. Por un instante, apenas una fracción de segundo, la mente hizo lo que hace cuando uno despierta de un sueño perturbador. Intentó convencerme de que nada de aquello había ocurrido, que era un día normal, que me casaba a las 12, que la noche anterior había sido solo una noche. Duró lo que tardé en ver el teléfono en mi mano. Desde el dormitorio llegaba el silencio compacto de alguien que duerme sin saber lo que le espera. Me levanté despacio, fui al cuarto de baño del pasillo, el pequeño, no el principal, donde Amparo guardaba sus cosas, y me lavé la cara con agua fría durante más tiempo del necesario. Me miré en el espejo. El hombre que me devolvió la mirada tenía ojeras profundas y una expresión que yo no le había visto antes.
algo entre la fatiga y una determinación que en aquel momento no supe cómo describir con precisión, aunque ahora la reconocería en cualquier parte. A las 8:05 volví al salón y cogí el teléfono. Conrado llamó a las 8 en punto. Ya hablé con Rafael Mendoza, el director de la oficina central del Sabadell en Valencia, dijo sin preámbulo. Le expliqué la situación con el nivel de detalle suficiente para que actuara rápido y no necesitara más justificación. A partir de las 9, cualquier intento de transferencia desde esa cuenta conjunta quedará bloqueado automáticamente. La procuración la anulamos esta mañana. Tengo una cita con el notario Aurelio Campos a las 10:15. Necesito que estés allí en persona. Hice el cálculo. La ceremonia civil era a las 12 en el registro del distrito. 2 horas de margen. Estaré a las 10. Bien, lo segundo es el tema de los billetes. Los cargaron a tu tarjeta sin autorización. Eso es un uso fraudulento documentable. Esta mañana llamas tú mismo al banco emisor antes de ir al notario y presentas una reclamación formal por operación no reconocida. No dices nada más que eso. Operación no reconocida, solicitud de contracargo inmediato. Ellos tienen la obligación de iniciar el proceso y de bloquear el importe en disputa. La compañía aérea recibirá una notificación del banco y los billetes quedarán en estado de revisión. No estarán operativos para embarcar. La limpieza del procedimiento me dejó un momento sin palabras. Conrado había transformado en 2 llamadas telefónicas y un trámite notarial, lo que a las 3 de la madrugada me había parecido un problema sin bordes definidos. ¿Y el audio?, pregunté. El audio es prueba suficiente para el procedimiento de divorcio, pero necesita ser obtenido y preservado de manera que sea admisible. Esta tarde, después de la ceremonia, nos reunimos en mi despacho y lo gestionamos correctamente. Hay un procedimiento específico para este tipo de evidencia digital. No hagas nada con ese teléfono antes de hablar conmigo. Colgué y fui directamente al dormitorio a buscar mi chaqueta. Amparo estaba despertando en ese momento, estirándose con los ojos entrecerrados, con esa expresión de alguien que ha dormido bien y está de buen humor por anticipado. Me miró desde la cama con una sonrisa que en otro contexto me habría resultado natural. ¿Ya estás despierto? Llevas la camisa de ayer puesta. Me quedé trabajando tarde en el salón. No quería molestarte. Le devolví una sonrisa que me costó exactamente lo que imaginaba que costaría. Voy a ducharme y a hacer un par de gestiones antes de la ceremonia. ¿Necesitas algo? No, tranquilo. La peluquería es a las 10. Se incorporó y bostezó. Hoy va a ser un día perfecto, Leandro. Sí, dije. Va a serlo. Salí de ese dormitorio con el mismo paso tranquilo con el que hubiera salido cualquier otra mañana. En cuanto cerré la puerta del piso detrás de mí y escuché el ascensor abrirse, solté el aire que llevaba retenido desde que ella había abierto los ojos. Llamé al banco desde la calle, caminando hacia el aparcamiento. La gestión de reclamación por operación no reconocida tardó 11 minutos. El operador fue eficiente. Registró el importe exacto de 1.840 euros. Abrió el expediente de contracargo y me confirmó que el comercio, en este caso la compañía aérea, recibiría una notificación de disputa antes del mediodía. Los billetes asociados a esa reserva quedarían suspendidos hasta resolución del expediente, lo que en la práctica significaba que no servirían para nada en el mostrador de facturación. Colgué y seguí caminando. La notaría de Aurelio Campos estaba en la calle Colón a 3 minutos a pie desde donde había aparcado. Llegué a las 10:02. Conrado ya estaba dentro, de pie junto al mostrador de recepción, con ese traje gris oscuro que usaba invariablemente cuando las reuniones eran importantes. Me dio la mano con firmeza y no dijo nada que no fuera estrictamente necesario, que era exactamente lo que yo necesitaba en ese momento. La revocación de la procuración firmada en agosto tardó menos de 20 minutos en quedar registrada. Aurelio Campos, un hombre de unos 65 años con gafas de montura fina y una manera de trabajar que transmitía que llevaba décadas viendo cosas complicadas sin inmutarse demasiado, extendió el documento, lo firmé, y en ese instante
el único acceso que Amparo tenía sobre mis finanzas, dejó de existir legalmente. Salí de la notaría a las 10:38. Conrado caminó conmigo hasta el coche y se detuvo en la acera. Esta tarde a las 5 en mi despacho. Trae el teléfono de ella si puedes acceder a él con discreción. Si no puedes, lo gestionamos de otra manera. Lo importante es que esta mañana no haya nada que te delate. Me miró con una atención directa. ¿Cómo estás? Era una pregunta sencilla. Tardé un momento en contestarla con honestidad. Estoy entero. Asintió una sola vez, como si eso fuera suficiente y exactamente lo que esperaba escuchar. Arranqué el coche y conduje de vuelta al piso. Quedaba 1 hora y 20 minutos para la ceremonia. Tenía que ducharme, ponerme el traje que llevaba semanas colgado en la bolsa de la tintorería y presentarme en el registro civil con la cara de un hombre que no sabe nada de lo que sabe. Era técnicamente el día de mi boda. Y cada pieza que habían tardado meses en colocar con cuidado ya estaba siendo retirada, una a una, en silencio, mientras ella se peinaba en una peluquería a 3 kilómetros de distancia sin la menor idea de lo que estaba ocurriendo. Subí en el ascensor con las manos quietas y la cabeza completamente despejada. El traje llevaba 4 semanas en la bolsa de la tintorería, colgado detrás de la puerta del vestidor, con esa presencia silenciosa que tienen las cosas guardadas para un momento específico. Lo saqué, desabroché la funda de plástico con cuidado y me lo puse frente al espejo con una concentración que en cualquier otra circunstancia habría parecido exagerada para el simple acto de vestirse. Era un traje azul marino de corte clásico, elegido 3 meses antes en una sastrería del centro durante una tarde en que Amparo me acompañó y dijo que ese color me hacía parecer más joven. Me lo puse sin pensar en eso. Me até la corbata con el nudo de siempre, el mismo desde hace 20 años, y me miré durante unos segundos en el reflejo antes de apartar la vista y coger las llaves de encima de la cómoda. El registro civil del distrito de l'Eixample estaba a 9 minutos en coche. Llegué con 15 de antelación y aparqué en la calle lateral, donde la sombra de un edificio de viviendas mantenía el asfalto todavía fresco, a pesar del sol que había empezado a abrirse paso entre las nubes. Me quedé dentro del vehículo otros 5 minutos, no porque necesitara prepararme mentalmente, sino porque quería llegar exactamente cuando tocaba, ni antes ni después. Cuando entré al vestíbulo, Amparo ya estaba allí. Llevaba un vestido color marfil de corte sencillo, el cabello recogido con unas pocas horquillas que dejaban varios mechones cayendo a los lados de la cara. Estaba hablando con su prima Dolores Tejada, 41 años, la única familiar que había confirmado asistencia a una ceremonia que habíamos decidido mantener íntima, sin apenas invitados. Cuando me vio entrar, se giró y sonrió de una manera que cualquier persona presente hubiera descrito como la sonrisa de alguien genuinamente feliz. Yo llevaba 2 años y medio estudiando esa sonrisa, y por primera vez vi con precisión absoluta lo que había detrás de ella. «Llegas justo», dijo acercándose. «Siempre». Le di 2 besos con la naturalidad de quien no lleva 12 horas cargando lo que yo cargaba, y noté el perfume que usaba desde el principio, una fragancia dulce con algo a madera seca en el fondo, que en otro tiempo me había resultado agradable y que aquella mañana percibí como completamente neutra, como si algún mecanismo interno hubiera decidido cerrar ese canal de manera definitiva. La sala de ceremonias era pequeña y funcional, con 2 filas de sillas de madera clara a cada lado de un pasillo central y una mesa rectangular al fondo, donde la funcionaria que presidiría el acto colocaba los documentos con movimientos precisos y habituales. Se llamaba Inmaculada Ferrer Blasco, según la placa sobre la mesa, y tenía esa manera eficiente y cordial de moverse que transmite que alguien ha presidido cientos de actos similares y sabe exactamente cómo conducirlos con dignidad sin demoras innecesarias. Los únicos testigos eran Dolores y un compañero de trabajo mío, Sebastián Ortiz Pallares, 55 años, que llevaba en la empresa desde hacía 12 y era la persona de mi entorno profesional con quien más confianza tenía fuera del ámbito estrictamente laboral.
Sebastián no sabía nada de lo que había ocurrido la noche anterior. Nadie en esa sala lo sabía excepto yo. La ceremonia duró 22 minutos. Inmaculada Ferrer leyó los artículos del Código Civil con una dicción clara y un ritmo medido. Preguntó si aceptábamos contraer matrimonio. Los dos respondimos que sí, primero ella y después yo. Escuché mi propia voz pronunciar esa palabra con una calma que en aquel instante me pareció casi técnica, como cuando uno dicta cifras en una reunión sin que el tono refleje absolutamente nada de lo que hay por debajo. Firmamos los documentos. El bolígrafo que me tendió la funcionaria tenía la tinta ligeramente corrida en el extremo del capuchón. Lo noté porque en esos momentos la atención se afila de una manera particular y registra detalles que en circunstancias normales pasarían sin dejar rastro. Firmé en las 3 líneas indicadas con la misma firma de siempre y dejé el bolígrafo sobre la mesa. Amparo firmó a continuación. Vi su mano moverse sobre el papel con seguridad, sin la menor vacilación. La mano de alguien que está formalizando exactamente lo que quería formalizar. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de los presentes en esa sala sabía, era que en ese preciso momento, Conrado Ibáñez Prats estaba en su despacho del Paseo de la Alameda, ultimando el expediente de nulidad por mala fe, con las pruebas ya catalogadas y organizadas, preparado para presentarlo en el juzgado en cuanto la certificación del matrimonio quedara inscrita en el registro. El tiempo estimado entre la firma y la inscripción era de entre 2 y 4 horas. Conrado lo presentaría antes del cierre. Dolores sacó el teléfono para hacer una fotografía. Me coloqué al lado de Amparo frente a la mesa, con la mano apoyada en su espalda, en el lugar donde descansa naturalmente la mano de alguien que acaba de casarse. Ella inclinó la cabeza levemente hacia mí, con esa sonrisa todavía sostenida en la cara. El flash del teléfono de Dolores iluminó la sala durante una fracción de segundo. No sé qué expresión tenía yo en esa fotografía. Nunca llegué a verla. Salimos del edificio poco después de las 12:30. En la acera, Sebastián me dio un abrazo directo y me felicitó con esa sinceridad sin adornos que tiene la gente que no sabe muy bien qué decir en las ceremonias, pero que está contenta de verdad. Le correspondí con el mismo afecto genuino que sentía hacia él, que era el único completamente limpio en aquella acera en ese momento. Amparo propuso ir a comer los 4 juntos en el restaurante que había reservado semanas antes en el barrio de Ruzafa. Acepté. Nos sentamos a una mesa con mantel blanco y una ventana que daba a la calle. Pedimos, comimos y brindamos con cava mientras Dolores hablaba de sus hijos y Sebastián contaba una historia sobre una promoción que habíamos gestionado juntos en Torrent 3 años atrás. Amparo reía en los momentos apropiados y me miraba de vez en cuando con una expresión que yo habría descrito en otro tiempo como afecto verdadero. En algún momento durante los postres, la vi consultar el teléfono bajo la mesa con discreción. 1 vez, 2 veces, 3. Una tensión muy contenida en la mandíbula que desaparecía cada vez que levantaba la vista hacia la conversación. Estaba buscando algo que todavía no había llegado, la confirmación de que las cuentas seguían accesibles, de que el acceso que necesitaba para el día siguiente continuaba intacto. No llegó ninguna señal, y ella todavía no entendía por qué. Me tomé el café despacio, mirando la calle a través del cristal con esa sensación nueva y extraña de ser el único en esa mesa que conocía con exactitud lo que ocurriría en las próximas 18 horas. A las 5 en punto tenía que estar en el despacho de Conrado. Faltaban menos de 3 horas. Dejé a Amparo en el piso pasadas las 3 de la tarde. Había dicho que necesitaba pasar por la oficina un momento, que una incidencia con una escritura pendiente requería mi firma antes del día siguiente. Era una excusa plausible, del tipo que uno construye sin esfuerzo cuando lleva 30 años siendo el hombre que resuelve imprevistos laborales en días festivos. Amparo asintió sin hacer preguntas, con esa ligereza de quien tiene la cabeza puesta en otra cosa. Me dio un beso en la mejilla y dijo que aprovecharía para descansar un poco antes de la cena que había reservado para los dos aquella noche en un restaurante del puerto.
Cerré la puerta del piso y bajé por las escaleras en lugar del ascensor, no por ninguna razón práctica, sino porque necesitaba esos 3 pisos de distancia para ordenar los últimos detalles de lo que iba a decirle a Conrado. El despacho de Conrado Ibáñez Prats estaba en el Paseo de la Alameda, en un edificio de fachada antigua con el interior completamente reformado que él ocupaba desde hacía más de 2 décadas. Cuando llegué a las 4:52, la recepcionista, una mujer joven que reconocí de visitas anteriores, me indicó que pasara directamente. Conrado estaba de pie junto a la ventana con una carpeta en la mano y la chaqueta del traje colgada en el respaldo de la silla, lo cual en él era señal inequívoca de que llevaba varias horas trabajando sin pausa. «Siéntate», dijo señalando la silla frente al escritorio. Me senté. Sobre la mesa había 2 documentos impresos, un bloc de notas con anotaciones y una taza de café que parecía llevar un buen rato sin tocarse. Lo primero, el expediente de nulidad por mala fe está presentado. Lo registré a las 3:40. El juzgado de primera instancia lo tiene desde esta tarde. Abrió la carpeta y giró uno de los documentos hacia mí. Lo que vas a ver aquí es el fundamento jurídico. Mala fe demostrable en la celebración del matrimonio, basada en la existencia de un plan previo documentado para defraudar al cónyuge. Es una causa sólida, pero necesita sustentarse con la prueba principal. El audio. El audio. Cerró la carpeta y me miró con atención. ¿Lo tienes accesible en el teléfono de ella? Asentí. Amparo no había tocado su teléfono de manera significativa desde que yo lo había dejado en la mesilla la noche anterior. Lo había visto consultarlo varias veces durante la comida, pero con la brevedad nerviosa de quien comprueba notificaciones, no con la intención de borrar nada, probablemente porque todavía no había identificado ninguna razón para hacerlo. Bien, lo que necesito es que esta noche, cuando tengas acceso a ese teléfono sin que ella esté presente, hagas lo siguiente. Conrado cogió el bloc y empezó a escribir mientras hablaba. Entras a la aplicación, localizas la conversación con ese contacto y desde el propio teléfono reenvías el audio a este número. Me tendió la hoja con un número de 9 dígitos. Ese número corresponde a un servicio de custodia digital forense con el que trabajo habitualmente. En cuanto reciban el archivo, lo sellan con marca de tiempo, registran los metadatos de origen y emiten un certificado de autenticidad que es admisible como prueba en procedimientos civiles. El proceso es automático y tarda menos de 2 minutos. ¿Y si ella ve que el mensaje fue reenviado? No lo verá si lo haces desde la aplicación correcta y borras el registro del reenvío inmediatamente después. Pero hay algo más importante. El audio ya es suficiente como prueba circunstancial junto con los movimientos financieros documentados, los registros del banco y la procuración revocada. Si conseguimos la certificación forense, el caso se vuelve prácticamente inapelable. Si no puedes acceder al teléfono esta noche sin riesgo, tampoco es el fin del mundo. Trabajamos con lo que tenemos. Guardé el papel con el número en el bolsillo interior de la chaqueta. Durante la siguiente hora, Conrado me explicó con precisión cada paso del proceso que vendría en los días y semanas siguientes. La nulidad matrimonial por mala fe en España es un procedimiento específico y distinto al divorcio convencional. Cuando se demuestra que uno de los contrayentes actuó de manera dolosa, con la intención deliberada de obtener un beneficio patrimonial fraudulento, el matrimonio puede ser declarado nulo desde el origen, lo que tiene consecuencias directas sobre cualquier reclamación económica que el cónyuge de mala fe pudiera intentar presentar. En términos simples, Amparo no tendría derecho a reclamar absolutamente nada. Salí del despacho a las 6:15 con la cabeza ordenada y el peso de las últimas 18 horas distribuido de una manera diferente. Seguía siendo un peso considerable, pero ya no era amorfo. Tenía estructura, tenía plazos, tenía pasos concretos. Y eso, para alguien como yo, cambia completamente la manera de cargarlo. Conduje de vuelta al piso despacio, sin prisa, dejando que el tráfico vespertino de Valencia me diera el tiempo que necesitaba para llegar al estado de calma que requería lo que faltaba por delante.
Amparo estaba duchándose cuando entré. Lo supe por el vapor que salía bajo la puerta del baño principal y por el sonido del agua corriendo con la presión alta que ella siempre usaba. Dejé las llaves en el recibidor, me quité la chaqueta y fui directamente a la mesilla donde el teléfono de ella seguía enchufado con la pantalla apagada. Lo cogí. La aplicación seguía abierta en la última conversación. El audio estaba ahí, en el hilo de mensajes con el contacto Borja, con su duración visible debajo del icono del archivo. Abrí los ajustes del reenvío con los dedos seguros de quien ha repasado el procedimiento mentalmente. Varias veces durante el camino de vuelta, seleccioné el archivo, introduje el número que Conrado me había dado y pulsé enviar. 22 segundos. Borré el registro del reenvío. Dejé el teléfono exactamente en la posición en que estaba y me alejé de la mesilla en el momento en que el sonido del agua dejó de correr al otro lado de la puerta. Me senté en el borde de la cama con las manos juntas sobre las rodillas. Cuando Amparo salió del baño envuelta en una toalla, con el pelo húmedo y una expresión de alguien que ha descansado bien, me encontró exactamente donde debía estar. Un hombre tranquilo, en el traje de su boda esperando para ir a cenar. ¿Todo bien en la oficina?, preguntó cogiendo el secador del cajón. Todo resuelto, dije. Y era completamente verdad. El restaurante que Amparo había reservado para aquella noche estaba en el paseo marítimo, frente al puerto, con una terraza acristalada que en octubre mantenía el calor suficiente para cenar mirando el agua sin pasar frío. Era un sitio que ella misma había elegido semanas antes, probablemente porque encajaba con la imagen que quería proyectar de aquella velada. Íntimo, elegante, una cena de recién casados en un escenario que mereciera recordarse. Llegamos a las 9:45. El maître nos condujo a una mesa junto al cristal, con vistas directas al puerto deportivo, donde los mástiles de los veleros se movían apenas con la brisa del Mediterráneo. Las velas de la lámpara central proyectaban una luz baja y cálida sobre el mantel blanco. Era objetivamente un escenario diseñado para la intimidad. Me senté frente a ella y estudié la carta con atención real, porque no había comido prácticamente nada desde el día anterior y el cuerpo, después de horas funcionando con pura adrenalina, empezaba a reclamar lo suyo. Pedí una rosa banda y un vaso de vino tinto de la Ribera del Duero. Amparo pidió lubina a la sal y agua mineral, y cuando el camarero se alejó, apoyó los codos en la mesa y me miró con esa expresión estudiada que yo había interpretado durante 2 años como presencia genuina. «¿En qué estás pensando?», preguntó. «En que hace mucho tiempo que no cenaba frente al mar», respondí. Era verdad, no era mentira ni verdad estratégica, simplemente era lo que estaba pensando en ese instante exacto, porque hay momentos en que la mente se permite un segundo de algo parecido a la normalidad antes de volver a lo que realmente importa. Ella sonrió, cogió la copa de agua y bebió despacio. Lo que ocurrió durante los siguientes 40 minutos fue en su superficie una cena de bodas perfectamente plausible. Hablamos de cosas menores, de una reforma que yo tenía pendiente en un local del Cabañal, de los planes que ella había mencionado semanas antes de apuntarse a un curso de fotografía en primavera. Yo seguía la conversación con la fluidez de quien ha aprendido a mantener 2 niveles de atención simultáneos. Uno en la superficie, respondiendo, asintiendo, participando, otro, más abajo, registrando. Y lo que registraba era esto. Amparo consultó el teléfono 4 veces durante la cena. La primera mientras esperábamos los primeros platos, con una rapidez que intentó disimular dejando el teléfono bajo el borde de la mesa. La segunda, cuando me levanté un momento para ir al servicio. La tercera, en un instante en que el camarero me estaba hablando y su atención quedó parcialmente liberada. La cuarta, la más reveladora, fue la última. La vi abrir una aplicación bancaria, mirar la pantalla durante 3 segundos con los ojos ligeramente entornados y cerrarla con un gesto contenido que alguien menos atento hubiera confundido con indiferencia. No era indiferencia. Era el principio de algo que todavía no tenía nombre para ella. Las cuentas estaban bloqueadas. Lo que estaba viendo en esa pantalla era un acceso denegado, un saldo inaccesible,
Una puerta cerrada donde la noche anterior había habido una entrada abierta. Todavía no entendía por qué, pero lo estaba notando. Cuando volvimos al piso pasadas las 11, Amparo dijo que estaba cansada y que quería dormir. Lo dijo de una manera que era completamente creíble si uno no estaba prestando el tipo de atención que yo llevaba 18 horas prestándole. Se metió en el cuarto de baño y estuvo dentro casi media hora. Cuando salió, se acostó de espaldas a mí con una distancia entre los dos que atribuí, sin el menor drama interior, a lo que realmente era: el espacio que ocupa alguien que está procesando un problema que no puede resolver en voz alta. Apagué la lámpara de mi lado. Escuché su respiración durante un buen rato en la oscuridad. No era la respiración de alguien que duerme. Era la respiración corta y controlada de alguien que está despierto pensando con intensidad y prefiere que el otro no lo sepa. En algún momento pasada la medianoche, la escuché coger el teléfono con cuidado, supongo que creyendo que yo dormía. El brillo de la pantalla iluminó el techo durante unos segundos. Después la oscuridad volvió. Me quedé inmóvil con los ojos cerrados. A las 7:15 de la mañana del 14 de octubre, me desperté con la certeza inmediata de que el otro lado de la cama estaba vacío. No era una suposición, era la ausencia de peso, de calor, del sonido de alguien respirando cerca. Abrí los ojos y miré el techo durante unos segundos antes de girar la cabeza. La cama estaba deshecha solo en su lado. Desde el pasillo llegaba el sonido amortiguado de un cajón cerrándose con cuidado. Luego el roce de una cremallera, el tipo de sonido específico que hace una maleta mediana cuando la cierra sobre una superficie blanda. Después, silencio. Cerré los ojos de nuevo y regulé la respiración. Amparo entró al dormitorio con pasos silenciosos, claramente convencida de que yo seguía dormido. La escuché acercarse a la mesilla, recoger el teléfono que había dejado cargando durante la noche y alejarse de nuevo hacia la puerta. Se detuvo ahí un momento. En ese segundo de pausa, me pregunté qué estaría mirando. Si era la habitación, si era a mí, si estaba haciendo algún tipo de cálculo final. Después, escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Esperé un minuto completo, contando los segundos con esa concentración que da el silencio absoluto de una casa cuando queda una sola persona dentro. Luego me incorporé. Me puse los pies en el suelo y me acerqué a la ventana. Desde el tercer piso se veía la acera de enfrente. Amparo cruzó la calle con una maleta de cabina en ruedas, el abrigo beige que solía usar para los viajes, el bolso de mano sobre el hombro. Caminaba con paso rápido pero no apresurado, el tipo de paso de alguien que tiene un horario concreto y no quiere contratiempos. Desapareció por la esquina hacia la parada de taxis de la avenida principal. Me quedé en la ventana hasta que ya no había nada que ver. Después cogí el teléfono de mi mesilla y escribí un mensaje a Conrado con 4 palabras. «Ya ha salido. Confirmo». Su respuesta llegó en menos de un minuto. «Recibido. La Guardia Civil está informada. El banco también. Que tengan buen viaje». Dejé el teléfono sobre la mesilla y fui a la cocina a preparar café. El sol de octubre entraba horizontal por la ventana del fondo, proyectando una franja larga y dorada sobre las baldosas del suelo. Me senté a esperar con la taza caliente entre las manos y el sonido tranquilo de la ciudad, despertando al otro lado del cristal, sin prisa, sin tensión, con la certeza quieta de alguien que sabe que lo que viene a continuación ya no depende de él. Dependía de un mostrador de facturación en el aeropuerto de Manises, y faltaban menos de 3 horas. El café se enfrió antes de que lo terminara. Estuve sentado en la cocina durante casi 1 hora, con la taza entre las manos, mirando sin ver el rectángulo de luz que el sol de octubre proyectaba sobre las baldosas, desplazándose despacio hacia la derecha a medida que la mañana avanzaba. Era una de esas mañanas claras y frías que Valencia tiene en otoño, cuando el cielo se pone de un azul tan limpio que parece recién lavado y el aire fuera huele a tierra húmeda y a algo vagamente salino que viene del mar. Llamé a Sebastián Ortiz Pallares a las 8:40, no para contarle lo que había ocurrido, sino porque necesitaba una voz conocida que no estuviera involucrada en nada de todo aquello,
Alguien cuya normalidad funcionara como contrapeso a la densidad de las últimas 36 horas. Hablamos 10 minutos de una promoción en el barrio de Benimaclet que llevábamos semanas con intención de sacar adelante. Sebastián no notó nada diferente en mi tono, o si lo notó, no preguntó. Colgué sintiéndome ligeramente más anclado. A las 9 menos 20 salí a la terraza con el abrigo puesto. El aeropuerto de Manises estaba a 17 kilómetros del centro. El vuelo de Amparo y Borja tenía salida prevista a las 10:15, con facturación hasta las 9:30 según los estándares habituales de la compañía. Hice el cálculo sin querer, como uno hace esos cálculos que no son necesarios, pero que la mente realiza sola cuando está esperando algo que sabe que va a llegar. En algún momento de aquella espera, me di cuenta de que no sentía lo que había esperado sentir. Había imaginado, en los peores momentos de la noche anterior, que cuando llegara a este punto sentiría algo grande, algo que llenara el pecho con la claridad de la justicia cumplida. Pero lo que había en su lugar era mucho más quieto que eso. Una especie de agotamiento limpio, como el que queda después de un esfuerzo físico prolongado, cuando el cuerpo ya ha gastado todo lo que tenía, y lo que resta es simplemente la conciencia de haber llegado al final. El teléfono vibró a las 9:52. Era Conrado. «Están en el mostrador de facturación», dijo. Su voz tenía esa contención específica de quien está transmitiendo información importante sin permitirse ningún tono que no sea estrictamente descriptivo. El sistema de la compañía marcó los billetes como suspendidos por disputa bancaria en proceso. El operador del mostrador los ha derivado al supervisor de turno. En este momento están esperando en una zona lateral con el equipaje. Me apoyé en la barandilla de la terraza. ¿Y las tarjetas? Las han intentado usar para comprar billetes nuevos en el mismo mostrador. 2 tarjetas distintas, las 2 rechazadas. Una a nombre de Amparo, una que según el supervisor era una tarjeta de débito prepago con saldo insuficiente. Hizo una pausa de 2 segundos. «Leandro, no tienen manera de salir hoy». Lo escuché decir eso y no respondí inmediatamente. No porque no tuvieran nada que decir, sino porque hay momentos en que el silencio es la única respuesta que tiene el tamaño adecuado para lo que acaba de ocurrir. ¿La Guardia Civil?, pregunté. El agente de seguridad del aeropuerto ya contactó con el puesto de la Guardia Civil de Manises cuando el supervisor revisó la documentación del contracargo bancario y detectó la denuncia por uso fraudulento de tarjeta ajena que presentaste ayer. Eso convierte la situación en algo que ya no es un problema administrativo del aeropuerto. Están a la espera de que se persone un agente. Cerré los ojos un segundo. 1.840 euros. El importe que Amparo había cargado en mi tarjeta la semana anterior para comprar esos 2 billetes sin decirme nada, convencida de que yo nunca revisaba los extractos con detalle. Esa confianza en mi descuido había sido, al final, uno de los pilares sobre los que había construido todo el plan. Y era exactamente ese importe el que ahora los mantenía retenidos en una zona lateral del aeropuerto de Manises, sin ninguna salida visible. «¿Qué pasa con el expediente de nulidad?», pregunté. «Sigue su curso. Lo que ocurra hoy en el aeropuerto es independiente del procedimiento civil, pero lo refuerza. Si hay diligencias de la Guardia Civil relacionadas con el uso fraudulento de la tarjeta, eso se convierte en documentación adicional que entra en el expediente. Cada hora que pasa, el caso se vuelve más sólido». Conrado dejó pasar un instante. «¿Quieres que te mantenga informado en tiempo real o prefieres esperar a que tenga el cuadro completo?» «Cuando tengas el cuadro completo». Colgué y me quedé en la terraza con el teléfono en la mano, mirando los árboles del jardín del Turia desde arriba. Una pareja caminaba por el paseo de abajo con un perro, sin prisa, con esa cadencia de sábado por la mañana que tienen las ciudades cuando la semana ya no pesa. Un ciclista pasó en la dirección contraria. Un niño corría delante de sus padres hacia algún destino que solo él conocía. Valencia seguía siendo exactamente lo que había sido siempre. Lo que había cambiado era el interior del aeropuerto, a 17 kilómetros de donde yo estaba, donde 2 personas que habían pasado meses construyendo un plan con la paciencia y la precisión
de quienes están absolutamente seguros de que nadie les va a parar, descubrían en ese momento que la única pieza que no habían calculado correctamente era la única que importaba, el hombre al que habían subestimado desde el principio. Entré al piso, fui al dormitorio y abrí el armario. Del lado de Amparo todavía colgaban varias prendas que no había llevado en la maleta de cabina. 2 vestidos, una chaqueta de punto, un abrigo de invierno que había dejado porque probablemente pensaba que en Buenos Aires no lo necesitaría. Los miré un momento sin ninguna emoción particular, como se miran los objetos que ya han perdido el contexto que les daba significado. Cerré el armario y fui a la cocina a hacer café nuevo. Esta vez sí me lo bebí caliente, de pie junto a la encimera mirando por la ventana lateral que daba al patio interior del edificio, donde una vecina del segundo tendía ropa con una rutina completamente ajena a todo lo que había ocurrido en el piso de encima durante los últimos 2 días. Había algo reconfortante en esa imagen sin querer serlo. La vida continuando con sus propios ritmos, indiferente y constante. Conrado volvió a llamar a las 11:16. «Ya tengo el cuadro», dijo. «Escucha». Lo que Conrado me contó en los siguientes 12 minutos, lo reconstruí después con la calma de quien ya ha procesado el impacto principal y puede mirar los detalles sin que le muevan el suelo bajo los pies. Amparo y Borja Casanova Reig habían llegado al aeropuerto de Manises por separado. Él unos 20 minutos antes que ella, según confirmó el sistema de control de acceso. Se encontraron en la zona de facturación de la Terminal A poco antes de las 9, con el tiempo justo para presentarse al mostrador antes del cierre. Borja tenía 41 años, según la documentación que la Guardia Civil revisó más tarde, y residía oficialmente en un domicilio de Burjasot, a 12 kilómetros de Valencia. Era el tipo de dato que en otro momento no me habría dicho nada, pero que aquella mañana añadía una capa de concreción a algo que hasta entonces solo había existido como una voz en un audio. Cuando la operadora del mostrador escaneó los códigos de reserva, el sistema devolvió un estado de alerta por disputa bancaria activa. No era un error de lectura ni un fallo técnico puntual. Era el resultado directo de la reclamación que yo había presentado la mañana anterior al banco emisor de la tarjeta, que había iniciado el proceso de contracargo y notificado a la compañía aérea según el protocolo estándar. Los billetes existían en el sistema, pero estaban marcados como documentos en litigio, lo que los convertía en inutilizables para el embarque hasta resolución del expediente. La operadora lo derivó al supervisor sin entrar en explicaciones. El supervisor de turno se llamaba Marcos Andreu Llopis, según me detalló Conrado, que había hablado directamente con él a través del contacto que tenía en el departamento de seguridad del aeropuerto. Marcos revisó la reserva, identificó la denuncia por uso fraudulento asociada al número de tarjeta de origen y siguió el procedimiento habitual. Retuvo los documentos de viaje de ambos pasajeros, les indicó que esperaran en la zona de atención al cliente y contactó con el puesto de la Guardia Civil instalado en la terminal. ¿Intentaron marcharse?, pregunté. Lo intentó él, respondió Conrado. Según el supervisor, el hombre preguntó si podían simplemente abandonar el aeropuerto y gestionar el problema desde fuera. El supervisor le explicó que con una denuncia activa por fraude vinculada a sus billetes, irse en ese momento podía interpretarse como una conducta que complicaría su situación. Le recomendó que esperara. Era una manera muy educada de decirle que no convenía moverse. El agente de la Guardia Civil que se personó en la zona de atención al cliente era el cabo primero Aurelio Santamaría Vidal, 38 años, destinado en el puesto de Manises desde hacía 3. Conrado tenía el nombre porque había hablado directamente con él para coordinar la entrega de la documentación que había preparado, el certificado forense del audio, el registro del contracargo bancario, la copia de la procuración revocada y el expediente de nulidad matrimonial ya presentado en el juzgado. El cabo Santamaría tomó declaración a ambos en estancias separadas. Borja negó tener conocimiento del origen de los fondos de los billetes y dijo que Amparo le había comentado que eran un regalo de un familiar.
Era la clase de explicación que funciona durante exactamente el tiempo que tarda alguien en mostrar el audio, donde su propia voz describe con precisión los detalles del plan. Amparo, según le transmitió el supervisor a Conrado más tarde, no dijo prácticamente nada durante la toma de declaración. Respondió con monosílabos, pidió hablar con un abogado en 2 ocasiones y mantuvo una expresión que el propio supervisor describió con esa economía de palabras que tienen los profesionales que ven situaciones tensas con regularidad, como la cara de alguien que sabe que el juego ha terminado. No sé por qué esa descripción me afectó más que ninguna otra de las que Conrado me dio aquella mañana. Quizás porque durante 2 años y medio yo había visto esa cara de otra manera, leyendo en ella cosas que no estaban, y escuchar cómo la describía un desconocido con esa precisión tan desnuda, me hizo ver de golpe lo mucho que había proyectado sobre alguien que nunca había existido de la manera en que yo la había construido. El resultado inmediato de las diligencias fue una denuncia formal por uso fraudulento de medio de pago ajeno, presentada aquella misma mañana. Borja quedó citado para declarar en dependencias de la Guardia Civil de Valencia en un plazo de 72 horas. Amparo, en tanto esposa reciente con domicilio conocido en Valencia y sin antecedentes, quedó en libertad con cargos pendientes y la obligación de no ausentarse del territorio nacional hasta resolución del expediente. No podía salir de España. La ironía de esa restricción, pensé mientras Conrado me lo explicaba, era casi perfecta. El plan entero había dependido de cruzar una frontera, de poner el océano Atlántico entre ellos y las consecuencias de lo que habían hecho. Y era exactamente esa frontera la que ahora les estaba vedada por orden judicial. ¿Y el dinero de la cuenta?, pregunté cuando Conrado terminó. La cuenta conjunta sigue bloqueada. Ningún movimiento es posible mientras el expediente de nulidad esté activo. En cuanto el juzgado admita a trámite la demanda, que debería ocurrir en los próximos días, el bloqueo queda respaldado judicialmente. Los 92.000 euros permanecen intactos. Solté el aire despacio. ¿Qué hago ahora? Ahora, dijo Conrado con esa cadencia suya que convierte las instrucciones en algo parecido a la calma. Esperas. El sistema va a hacer su trabajo. Lo que tú tenías que hacer ya está hecho. Colgué y me quedé de pie en la cocina con el teléfono sobre la encimera y las manos apoyadas en el borde de la piedra. Por la ventana del patio seguía llegando el sonido ordinario de un sábado por la mañana. Alguien cocinando en el piso de enfrente, el motor lejano de una moto, el golpe metálico de un contenedor en la calle. Amparo estaba en algún punto entre el aeropuerto y un destino que ya no podía ser el que había planeado, con los cargos encima y sin ninguna de las salidas que había calculado durante meses. Y yo estaba en mi cocina, en mi piso, con el patrimonio de 30 años intacto y el resto del sábado por delante. Fui al dormitorio, saqué del armario la ropa más cómoda que encontré, me cambié sin prisa y bajé a la calle. Caminé durante casi 1 hora sin dirección fija, por las calles del ensanche, dejando que el sol de octubre hiciera lo que hace en Valencia a esa hora, calentar lo justo para que estar fuera sea un placer sin esfuerzo. En algún punto me detuve frente a una cafetería pequeña, con mesas en la acera, y pedí un cortado y una tostada con tomate. Me los tomé sentado, mirando pasar a la gente, sin prisa y sin teléfono en la mano. Era la primera vez en 48 horas que no tenía nada urgente que resolver. Los días que siguieron al 14 de octubre tuvieron una textura extraña que tardé un tiempo en saber cómo describir. No era alivio, exactamente. Tampoco era vacío. Era algo más parecido a la sensación que tiene una casa después de una tormenta. El aire quieto, las cosas en su sitio, pero todo ligeramente desplazado respecto a donde estaba antes, como si el paso de algo violento hubiera ajustado el mundo unos milímetros en una dirección que no tenía nombre. Amparo no volvió al piso ese sábado ni los días siguientes. Lo supe por Conrado, que me mantuvo informado a través de los canales que correspondían, no por ningún tipo de seguimiento personal. Había regresado al domicilio de su hermana, en el barrio de Campanar, donde, según constaba en su documentación, había vivido antes de empezar a quedarse con regularidad en mi casa.
Técnicamente, seguía siendo mi esposa, en el sentido de que la certificación del matrimonio existía en el registro civil y el expediente de nulidad todavía estaba en fase de admisión, pero era una condición que ambos sabíamos provisional, sostenida únicamente por los tiempos administrativos del sistema judicial. El juzgado de primera instancia número 7 de Valencia admitió a trámite la demanda de nulidad matrimonial por mala fe el martes 17 de octubre, 4 días después de la boda. Conrado me llamó a media mañana para confirmarlo con esa brevedad suya que reserva para las buenas noticias, como si celebrarlas demasiado fuera un lujo prematuro hasta que todo estuviera completamente cerrado. Con la admisión a trámite, el bloqueo de la cuenta conjunta quedó respaldado judicialmente de manera formal. Los 92.000 euros permanecían inmovilizados fuera del alcance de cualquier movimiento hasta que el procedimiento determinara su destino definitivo. Amparo presentó una contestación a la demanda a través de un abogado de oficio, un hombre joven que, según Conrado, tenía poca experiencia en procedimientos de esta naturaleza y cuya estrategia inicial consistió en negar la autenticidad del audio, argumentando que podía haber sido manipulado. Era una línea de defensa que Conrado calificó con una sola palabra cuando me la transmitió: desesperada. El certificado de autenticidad emitido por el Servicio de Custodia Digital Forense, al que había reenviado el archivo aquella noche en el dormitorio, incluía los metadatos completos del archivo original: fecha de creación, dispositivo de origen, integridad del archivo sin modificaciones posteriores. Era exactamente el tipo de documentación que convierte un argumento de manipulación en algo que se sostiene durante el tiempo que tarda el perito en leer la primera página del informe técnico. La vista oral quedó señalada para el mes de enero del año siguiente. Durante las semanas que mediaron entre octubre y enero, la vida retomó una rutina que tenía la apariencia de la normalidad sin serlo del todo. Fui a la oficina cada día, gestioné las operaciones pendientes. Mantuve reuniones con Sebastián sobre la promoción de Benimaclet, que finalmente sacamos adelante en noviembre con buenos resultados. La empresa funcionaba con la solidez que le había dado 3 décadas de trabajo, indiferente a lo que había ocurrido en mi vida personal, como corresponde a algo construido sobre bases que no dependen de una sola persona para mantenerse en pie. Hubo una tarde de noviembre en que Sebastián me preguntó, mientras revisábamos unos planos en la sala de reuniones, cómo estaba llevando todo. No entró en detalles, no hizo preguntas concretas. Simplemente lo preguntó con esa economía afectiva de la gente que quiere que sepas que están ahí sin convertirlo en un peso adicional. Le dije que estaba bien, y era verdad en la medida en que la verdad puede serlo cuando uno todavía está en medio de un proceso que no ha terminado. Lo que sí había cambiado de manera irreversible era algo más difícil de medir que los saldos bancarios o los expedientes judiciales. Era la manera en que yo me relacionaba conmigo mismo. Durante 2 años y medio, había construido una imagen de Leandro Soriano Garrido que incluía, entre otras cosas, la convicción de que era un hombre demasiado experimentado para ser engañado de esa manera. Un hombre que leía contratos con atención, que anticipaba problemas, que no firmaba nada sin entender lo que firmaba. Y resultaba que ese mismo hombre había firmado una procuración sin revisión jurídica. Había abierto una cuenta conjunta, poniendo él solo todo el dinero. Había ignorado señales que ahora, con la perspectiva correcta, eran perfectamente visibles. Eso no lo resuelve ningún expediente de nulidad. Lo que sí resuelve el tiempo, o al menos lo que resolvió en mi caso, es la tendencia a quedarse dando vueltas a esa conclusión hasta que se convierte en el único pensamiento disponible. En algún momento de diciembre, sin que hubiera un día concreto que pudiera señalar como el punto de inflexión, empecé a entender que el error no anulaba las décadas anteriores, que haber sido vulnerable en un periodo determinado no redefinía quién era, que la misma capacidad de análisis que había usado para desmontar el plan de Amparo en menos de 12 horas era también, en sí misma, una respuesta a la pregunta de qué clase de hombre era yo. La vista oral
se celebró el 11 de enero. La sala era pequeña, con luz artificial y ese olor particular a papel y aire cerrado que tienen los juzgados independientemente de la ciudad. Yo estaba sentado junto a Conrado en la primera fila, con una carpeta con copias de toda la documentación que ya estaba en poder del juzgado. Amparo llegó con su abogado 5 minutos después de la hora señalada. Se sentó al otro lado sin mirarme. La vi de perfil durante casi toda la vista. Tenía el mismo porte de siempre, la misma manera de mantener la espalda recta, la misma expresión controlada que yo había leído durante 2 años como serenidad y que ahora reconocía sin esfuerzo como lo que realmente era. La máscara de alguien que ha entrenado durante mucho tiempo en no dejar que nada se le note en la cara. El perito forense presentó su informe en 11 minutos. La autenticidad del audio quedó establecida sin margen de ambigüedad técnica. Los metadatos confirmaban que el archivo había sido grabado el 9 de octubre de 2023, 4 días antes de la boda, desde el dispositivo registrado a nombre de Amparo Tejada Linares, sin modificaciones posteriores en el archivo original. El abogado de la defensa intentó argumentar que una conversación privada grabada sin consentimiento no podía ser utilizada como prueba. Conrado respondió con la precisión de alguien que había anticipado ese argumento desde el primer día. El audio no había sido grabado por mí, sino por la propia demandada, y su obtención se había producido de manera accidental en el contexto de un acceso legítimo al dispositivo en el domicilio común. La jurisprudencia, en casos similares, era consistente al respecto. La magistrada escuchó ambas partes con una atención que no revelaba nada y tomó nota durante varios minutos antes de levantar la sesión para deliberar. La resolución llegó 3 semanas después, el 1 de febrero. Conrado me llamó a las 10 de la mañana, con una voz que por primera vez en todo el proceso tenía algo que se parecía a la satisfacción. Nulidad concedida, dijo. Mala fe acreditada, sin derecho a liquidación del régimen económico matrimonial. Los 92.000 euros vuelven a ti. Los gastos del procedimiento a cargo de la demandada. Estaba en la oficina cuando recibí la llamada. Me levanté, fui a la ventana que daba a la calle Colón y me quedé mirando el tráfico de la mañana durante un momento que no sé cuánto duró. 30 años de trabajo, intactos. Hay una diferencia entre ganar y terminar. Durante semanas confundí las dos cosas, probablemente porque desde fuera se parecen mucho. El expediente estaba cerrado. La resolución era firme. El dinero había vuelto a donde correspondía. Sobre el papel, era un hombre que había ganado. Pero ganar un procedimiento judicial no cierra las preguntas que uno se hace a las 3 de la madrugada cuando el piso está en silencio, y la mente decide que ese es el mejor momento para revisar todo lo que preferiría no revisar. Esas preguntas tardaron varios meses en volverse manejables. La causa penal por uso fraudulento de medio de pago ajeno siguió su curso de manera independiente al procedimiento civil. Borja Casanova Reich compareció ante el juzgado de instrucción en febrero y presentó una versión de los hechos que el propio fiscal calificó en sus conclusiones como inverosímil a la luz de la prueba documental disponible. El audio, combinado con el registro de las comunicaciones entre ambos durante el periodo previo a la boda, construía un cuadro que no dejaba demasiado espacio para la interpretación favorable. Fue condenado en sentencia de marzo a una pena de multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios, con responsabilidad civil solidaria por el importe defraudado. Amparo recibió una condena equivalente. No sentí satisfacción cuando Conrado me comunicó las condenas. Lo esperaba, la satisfacción. Había imaginado que llegaría en ese momento, que habría algo parecido al cierre que uno ve en las películas cuando el antagonista recibe su consecuencia final y la música cambia de tono. Pero lo que llegó fue algo mucho más silencioso que eso, una especie de reconocimiento neutro, como cuando uno constata que una herida ha cicatrizado sin que haya habido un momento concreto en que uno pudiera señalar y decir, aquí fue cuando dejó de doler. Los 1.840 euros de los billetes me fueron devueltos mediante el proceso de contracargo bancario
en el plazo de 45 días hábiles desde la reclamación inicial. Era una cantidad pequeña comparada con lo que había estado en juego, pero tenía un peso simbólico desproporcionado a su valor real, porque había sido exactamente el hilo del que tiré aquella noche en el aeropuerto, la primera pieza que cayó y que arrastró al resto. Durante la primavera del año siguiente, retomé la rutina con una consistencia que al principio era deliberada y que con el tiempo fue volviéndose natural. La promoción de Benny Maclet se cerró con buenos resultados. Inicié negociaciones para la adquisición de 2 locales comerciales en el barrio del Grau, que llevaba meses identificando como una oportunidad interesante. Sebastián y yo almorzamos juntos los jueves, con una regularidad que ninguno de los dos había propuesto formalmente, pero que se había instalado sola, como se instalan las cosas que son buenas para las personas sin que necesiten que nadie las decida. Un jueves de mayo, mientras caminábamos de vuelta a la oficina después de comer, Sebastián me preguntó si estaba pensando en rehacer algo en el plano personal. No como una intromisión, sino con la naturalidad de alguien que lleva años compartiendo suficientes horas con otro para saber cuándo puede hacerse una pregunta de ese tipo. Le dije que no lo sabía, que por el momento me alcanzaba con estar bien donde estaba. Era una respuesta honesta. No era resignación ni tampoco la postura performativa de quien dice que no necesita a nadie como escudo defensivo, que era simplemente la descripción precisa de un estado interior que, después de todo lo que había ocurrido, me parecía más valioso de lo que habría imaginado meses atrás. Estar tranquilo, sin urgencia, sin el tipo de soledad que busca llenarse con lo primero que aparece. Reconozco, porque sería deshonesto no hacerlo, que hubo cosas que perdí en todo este proceso que ningún expediente judicial podía devolverme. Perdí 2 años y medio de tiempo y de energía emocional real, entregados con convicción a algo que no existía. Perdí la imagen que tenía de mí mismo como alguien que no podía ser engañado de esa manera. Perdí también algo más difícil de nombrar, la capacidad de estar completamente tranquilo cuando conozco a alguien nuevo, esa apertura sin cálculo previo que antes daba por sentada y que ahora llega más despacio, con más capas de por medio. No sé si eso se recupera del todo. No sé si debería hacerlo. Lo que sí gané, y esto lo digo sin triunfalismo porque el triunfalismo me parece una manera de no mirar las cosas de frente, fue una claridad sobre mí mismo que no tenía antes. Supe, en las horas más difíciles de aquella madrugada del 12 de octubre, de qué estaba hecho. No en el sentido heroico de la expresión, sino en el más literal. ¿Qué recursos tenía? ¿Cómo funcionaba mi mente bajo presión? ¿Qué tipo de decisiones era capaz de tomar cuando el suelo desaparece y nadie más puede hacerlo por ti? Había construido una empresa desde cero con muy poco, pero nunca me había visto operar en ese nivel de exigencia personal, donde el margen de error no era un contrato renegociable, sino algo que afectaba directamente a todo lo que había tardado 30 años en construir. Y lo había resuelto. No de manera perfecta, no sin cicatrices, no sin las dudas que vienen después y que forman parte del precio real de cualquier decisión tomada bajo ese tipo de presión, pero lo había resuelto con las herramientas que tenía: la cabeza, la confianza en las personas correctas y la disciplina de no actuar por emoción cuando la emoción era exactamente lo que la situación pedía. Eso no me lo quita nadie. Amparo no volvió a contactarme después de la sentencia civil. No sé dónde está ahora ni tenía interés en saberlo. Borja tampoco existía para mí más allá de su nombre, en los documentos. Eran 2 personas que habían ocupado un espacio en mi vida con una presencia construida sobre una mentira. Y cuando la mentira se deshizo, la presencia se fue con ella. No hubo despedida porque no había nada real que despedir. El piso del jardín del Turia sigue siendo el mismo. Cambié algunas cosas con el tiempo, no de manera dramática, sino con la naturalidad de quien reorganiza un espacio que vuelve a ser completamente suyo. El lado del armario que quedó vacío en octubre tardó unos meses en volver a tener uso. La terraza, que durante años había sido simplemente un balcón con una silla y una maceta descuidada, se convirtió en el lugar donde empiezo cada mañana.
Todas las mañanas, antes de la oficina, antes del primer correo y de la primera llamada, salgo a la terraza con el café y me quedo allí el tiempo que haga falta. A veces 5 minutos, a veces 20. Mirando los árboles del jardín del Turia desde arriba, escuchando el sonido de Valencia despertando, sintiendo el frío o el calor según la época del año, con esa atención renovada que uno tiene cuando ha estado a punto de perder algo y sabe exactamente cuánto vale lo que todavía está en pie. Es en esa terraza donde ocurrió la noche más larga de mi vida. Y es en esa misma terraza donde cada mañana desde entonces elijo empezar el día con los pies en el suelo y el café caliente en la mano, sin prisa y sin miedo, como un hombre que sabe lo que tiene y sabe también lo que costó conservarlo. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.